Como verán, el tema agropecuaria, producción agropecuaria sustentable, resultado de la integración y colaboraciones múltiples. Esto es un tema que hay libros y libros y libros escritos. Y mi función hoy acá es tratar de transmitirles en apenas, no sé, 20 minutos, dejarles o tratar de pasar sobre 3 o 4 mensajes claves que les quiero dejar para después todos aquellos que se quieran acercar a la tarde al simposio podamos tener un ping-pong mucho más profundo sobre estos temas que, como les dije, hay mucha información, voy a tener que ir medio rapidito para no cansarlos, pero claramente la presentación es de ustedes, el que la quiera, abierto para las preguntas, y el secreto de esta es esto, es el resultado de la integración y colaboraciones múltiples. Ese es el primer gran mensaje. Hoy, bueno, me olvidé toda la parte protocolar de agradecer también, bueno, a CREA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero decirles que nosotros lo visualizamos desde la producción, ¿sí? Que todo el manejo y la sustentabilidad agropecuaria no es solo una herramienta de un solo organismo, sino al contrario, de una acción colaborativa de varios sectores, ¿sí? Sectores que pueden ser organismos no gubernamentales u organismos como puede ser el INTA, de las cuales por eso es lo bueno y la riqueza de estos simposios. Veo gente, por ejemplo, de la extensión de la Agencia de Extensión del INTA de Trenquelauquen. Mucho de esto es pionero el INTA de Anguil. Muchísimos trabajos son del INTA de Miriam Barraco, de INTA Villegas. Está la Sociedad Rural de Trenquelauquen. Hay gente de Saliqueló, por lo tanto, de vuelta, veo organismos también del municipio. Lo bueno es integrarlo. Y por eso es que puse esta foto. Una, porque me gusta el rugby, y dos, porque considero que es uno de los deportes donde hay mayor trabajo en equipo. Y para sacar esto adelante, con todas las problemáticas que hay, debemos indefectiblemente trabajar en equipo. Por lo tanto, ¿qué es producir? A mí me toca la parte con los pies sobre la tierra de decir, bueno, la producción, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo la producción hoy en la Argentina? Para nosotros producir, para un ingeniero agrónomo, para alguien que está dentro en el campo, producir es transformar, ¿sí? ¿Qué es transformar? Es tomar dióxido de carbono del aire, que lo tenemos, que depende de qué perspectiva puede ser bueno o malo, más agua y transformarlo en carbohidratos. Eso es una molécula de glucosa de las cuales encadenadamente podemos producir alimentos, azúcares, forrajes, granos, fibra, proteína, etcétera, etcétera. Pero no es ni más ni menos que eso, a grandes rasgos. Producimos a través de energía solar, de CO2, y la transformamos de alguna manera a través de la fotosíntesis en algo que nos interesa. Depende en qué sector agropecuario estemos, nos inclinamos por alguna de estas. Siguiente. ¿Y dónde producimos eso? ¿Dónde lo sacamos? En el suelo, ¿sí? Por lo tanto, si producimos en el suelo, la palabra suelo es muy amplia y hoy estamos acá en la región oeste. ¿Todos los suelos son iguales? Definitivamente no. Entonces, no es lo mismo hablar un suelo parado hoy acá en el oeste de Trenquelauquen que ir a pararnos en el sudeste, como estos son datos de Pablo Calviño, donde los suelos del sudeste tienen otra contextura, otra formación, tienen presencia de napa y tienen otra problemática que va a afectar a la sustentabilidad. Esto claramente, si nosotros nos enfocamos a los suelos de esta región, la principal limitante, si quieren de alguna manera, son los niveles de materia orgánica que hay en el suelo. Es un indicador para aquellos que no están familiarizados con la agricultura. A medida que los niveles de materia orgánica decaen en el suelo, esa productividad, ese rendimiento disminuye. Por lo tanto, un indicador, alguien lo puede tomar, es cómo son esos niveles de materia orgánica en los suelos. ¿Venimos decreyendo los niveles de materia orgánica o los venimos aumentando? Acuérdense entonces que a medida que caen esos valores, decae la productividad. Y en el sudeste aplica lo mismo, pero con la profundidad de tosca, ¿sí? Hay suelos donde uno tiene tosca a los 60 centímetros o puede tener tosca al 1,20 m, la productividad de esos suelos cambia y también, por lo tanto, la sustentabilidad. Siguiente.
Entonces, la tercera parte, para darles el marco disparador de la charla, es producimos a través de energía solar en el suelo. ¿Y qué es lo que le ponemos arriba del suelo? Un sistema productivo. Por lo tanto, tengan presente siempre esa palabra sistema productivo. Y depende de dónde estemos parados, si estamos parados desde el tambo, si estamos parados desde una agricultura, si estamos parados desde una producción avícola, si estamos parados desde, aunque les parezca mentira, en el norte del país hay intersiembras, arroz y salmones. O sea, nunca lo había visto que en los mismos suelos tienen para mejorar la sustentabilidad, en los meses donde ustedes tienen el arroz, o posteriores a los del arroz, se crían, hay producción pesquera. Por lo tanto, el sistema productivo, si uno toma esta línea de tiempo, cómo fue la calidad de ese suelo, que es el sustento nuestro ecológico, en función de los tiempos, este es un trabajo de Casas, donde lo que mostró es, si ustedes no se ven muy bien las fechas, o por lo menos no, si arrancamos con un suelo pristino de los años 1880, le podemos decir, bueno, tenía este estándar de calidad de suelo. A través del tiempo nos hizo que ese sistema productivo, de golpe me empezara a caer esos indicadores de calidad de suelo. Y esto es claramente, por ejemplo, sobre el año 1920, 1930, que muchos se acordarán, que ¿qué es lo que me hizo esa caída ahí? ¿Qué fue? La erosión. ¿Producida por qué? Por los laboreos, por el arado de reja y vertedera. Eso fue una de las primeras pautas, la reja, exactamente. Eso fue una de las primeras marcas en ese año donde decían, ¡pum!, se me fue. Si hubiéramos puesto hace 30 años atrás, o en esta fecha, decíamos, ojo con esto, miren cómo se nos están yendo nuestros suelos. De golpe, venimos ya hacia los años 60, ya la incorporación, tenemos un pequeño repunte. ¿Y qué fue ese repunte? Ese repunte fue que cambiamos de ese arado de vertedera a sistemas productivos con labranzas menos agresivas, como puede haber sido los cinceles, los paratiles, la labranza vertical que en algún momento se surgió. ¿Y eso qué hizo? Paramos un poco la erosión, necesitábamos darlo vuelta y lo subimos. Y ya lo último, o sea, después volvió a bajar por una cuestión claramente de mezcla entre hacienda y ganadería. Y lo último, la última gran innovación y que venimos como crecimiento a nivel país y que hay que sacarse el sombrero, es la siembra directa, que somos pioneros en el mundo, ¿sí? Créanme, sobre el manejo de siembra directa, a pesar de que es un término que en los últimos 15 días se ha tremendamente mal barajado o mal transmitido a la gente sobre el uso o los beneficios de la siembra directa. ¿Estamos hasta ahí? Siguiente. Por lo tanto, acá arranca la presentación. Plan de vuelo, o sea, eso fue un marco disparador. ¿Qué es lo que yo les quiero dejar en esta presentación y qué es lo que me gustaría, estas mismas 4 preguntas, trabajarlas ahora y que les quede a ustedes? Le puse un plan de vuelo porque como el tema es tan grande, tenemos que ir a 2000 por hora para poder terminar y abordar el tema. 4 mensajes en el día de hoy. Primero, la sustentabilidad agrícola. ¿Qué es lo que nosotros definimos, visualizamos como ACREA o como productores, el marco conceptual de sustentabilidad agrícola? 2, ¿cuáles son los cambios que están ocurriendo en la agricultura hoy, 2015? ¿Sí? Así como vimos lo de la vertedera. 3, la trayectoria sustentable. ¿Qué es lo que debemos hacer para cambiar eso? ¿Sí? Para mejorarlo, para dar vuelta a esa curva. Y 4, la cadena de valor y condicionantes, que es lo más complicado y que es lo que nos falta. ¿Sí? Primer tema, definición de sustentabilidad. Hay miles de definiciones de acuerdo a qué autores quieran. Yo elegí una, ¿sí? Y para mí esa una es de vuelta. La palabra se basa en sistemas de producción, porque estamos haciendo una producción, cuya principal característica es su aptitud de mantener su productividad, mantenerla, no estoy diciendo ni aumentarla ni disminuirla, mantenerla, y para ser útiles a la sociedad indefinidamente. Para eso es que nosotros producimos. Siguiente. Esta diapositiva es clave de todo lo que se tiene que llevar hoy, y es la única que tiene esa animación. Por lo tanto, los sistemas de producción sustentables deben reunir
y van a ser 4 requisitos. Es un cubo que se va armando. Primero, conservar los recursos productivos. Es el suelo. Siguiente. Responder a los requerimientos sociales. Claramente, nosotros estamos produciendo para algo, ¿sí? Y en las charlas anteriores, claramente es para abastecer a esa demanda mundial de alimentos que se necesita. Siguiente. Preservar el medio ambiente. ¿A costa de qué vamos a producir eso? ¿Destruyendo el medio ambiente para que en los próximos 50 años no tengamos nada? Cuarta. Ser económicamente competitivos y rentables. Una empresa agropecuaria no puede ser sustentable si claramente es antieconómico, no es rentable. Por lo tanto, no es mala palabra decir o entender que ese sistema productivo debe ser rentable, si no desaparece la empresa. Y la siguiente. Hoy, 2015, como Argentina, nos toca producir soja. Mercado, llamen ustedes, pónganle el valor. No sabemos qué es lo que vamos a producir mañana. Quizás sea alpargatas, quizás sean eucaliptus, quizás sean pescados. Lo importante es que sea lo que sea que produzcamos acá, debemos de alguna manera tener presente esos 4 conceptos. Y todos, por eso es integración, cada uno debe estar actuando acá. ¿Por qué? Porque a este sistema, lo que me faltan a mí, son las flechas donde está bombardeado de todos lados. Tenés la gente que dice que uno no preserva el medio ambiente, la gente que dice, pará, hay que darle más alimento o hay que sacarle de este sector y pasarlo para acá. Tenés sectores donde conservar los recursos productivos, el dueño de la tierra pretende que se haga fertilización o siembra directa, y obviamente los empresarios que quieren mayor renta a su sector. Por lo tanto, son todas fuerzas, ¿sí? Y que entre todos, cada uno debe poner y encontrar el equilibrio. Dijimos rápidamente, conservar recursos productivos, le dije, producimos en el suelo. Estas son fotos sacadas, bueno, en Omaha, en Paraguay, Argentina, Brasil. De vuelta, es el gran problema que está no solamente en Argentina, por eso lo quiero poner, o sea, no es que solamente ocurren acá los problemas de erosión. Estas son fotos donde ustedes pueden ver que el problema de la erosión eólica o hídrica va en continuo avance. De todas las fotos, o de lo que es la disminución de esa erosión, Argentina es uno de los pioneros que ha logrado controlarla. Y si uno lo compara con estos países, Argentina es el número 1 en eso. Tiene muchísima menos erosión hídrica en su suelo, gracias a la siembra directa y aparte de la incorporación de algunos gramíneos, comparado a mismas zonas con mismo régimen hídrico, ¿sí? Que no cambia. Siguiente. Preservar el medio ambiente, de vuelta. Claramente hoy por hoy el gran tema está el tema de las limitantes del agua y no voy a ahondar en esto porque ya previamente se discutió, pero si uno toma el mapa del mundo, el recurso más limitante deja de ser el agua y es el agua, y de ese agua casi el 75% está utilizado dentro de la agricultura. Bueno, debemos tener cuidado justamente de la forma en cómo se renueva ese agua por habitante y por año, que es la escala de los colores. A nosotros nos toca dentro de todo, por lo que es pampa húmeda y en la región del oeste, estar en una zona donde esa reposición de agua es suficientemente aceptable, pero no dejemos de mirar para los costados. Siguiente, ¿se acuerdan? La tercera que yo les decía del requerimiento de ese marco conceptual. Los requerimientos sociales, según el USDA, del Departamento de Estados Unidos, ya desde el 2011 se ha puesto este icono de foto diciendo, señores, nosotros necesitamos producir y darle de alimento a casi 9.000 millones de personas que vamos a hacer en el 2050, por lo tanto, tengamos presente que se le va a demandar a ese sistema productivo leche, frutas, granos, vegetales y proteínas, creo que dice ahí. Por lo tanto, es el nuevo ícono de la alimentación y que se está haciendo muy fuerte. Algunos me podrán decir de forma orgánica, otros de forma inorgánica, otros me podrán decir con transgénicos o no, pero el foco está puesto a, de alguna manera, alimentar esos 9.000 millones de personas que tendremos en el 2011. Y la cuarta y última es ser competitivos y rentables. Si uno lo toma y toma el cambio de que ha ocurrido en la agricultura en la Argentina de los últimos 20, 30 años, la cantidad de actores que intervienen en el sector cada vez es mayor.
todo el mundo se ha prendido del hilo y del tren. Se sube a algún vagón de esa. ¿Por qué? Empecemos por el dueño de la tierra, ¿sí? El 60% de la agricultura en la Argentina se hace sobre tierras alquiladas, ¿sí? Eso no es invento ni número el 60% de la producción está dada sobre tierras alquiladas. Puede ser que este año cambie o que la tendencia cambie. Por lo tanto, para el dueño de la tierra necesita o busca una renta segura y tiene una baja exposición de esos recursos. Por el otro lado tenemos el sector comercial, ¿no? De las cuales es todo lo que es la parte de insumos en sí, semillas, etcétera, etcétera, donde también tiene normas de calidad y estándares que va buscando. ¿Por qué? Porque la misma sociedad va sacando ciertos productos del mercado que van siendo prohibidos e incorporando nuevas moléculas o nuevos eventos que hacen de que de alguna manera sean mejor o más amigables con el ambiente que los que venían siendo. Tercero, servicios. De vuelta, únicos y pioneros en el mundo. Esas tierras que son alquiladas están dadas por servicios de contratistas, ¿sí? Esos servicios son redes de personas que brindan servicio a ese productor o inversor y que a su vez no es dueño de la tierra. Y por el otro lado, dentro de esos servicios está lo que se llama el conocimiento agropecuario, o sea que la demanda de poder entender todos estos mecanismos exige que la persona que esté a cargo de esa empresa esté con todos estos organismos interviniendo para lograr esta rentabilidad. Y obviamente el inversor, el que pone la plata, lo que siempre tiende a buscar es, de alguna manera, disminuir el riesgo y aumentar su renta. ¿Está? Por lo tanto, ese fue el primer mensaje que les dije, que es lo que visualizamos como marco conceptual de la agricultura sustentable. Segundo, los cambios que están ocurriendo en la agricultura de hoy en día. Si los leen, yo creo que muchos de ustedes van a coincidir con esto. Hay un aumento de la superficie cultivada en la Argentina. Hay un aumento de la productividad de los cultivos, ¿sí? No rinde lo mismo el maíz hoy que lo que rendía hace 15 años atrás. Hay cambio en las proporciones de los cultivos en los suelos. Hay incorporación de nuevas tecnologías, significa nuevos eventos, nuevas moléculas, nuevos microorganismos, etc. Hay nuevos enfoques de la organización empresarial. Todos los años se están reinventando qué es lo que cambia en el sistema. Y claramente se necesita una visión sistémica de la actividad agrícola, de todos esos factores. Por lo tanto, hoy si nos paramos, decimos, a ver, ¿cómo estamos hoy produciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿En qué parte de esa curva de la de casas estamos y hacia dónde queremos ir? Vayamos. La primera, aumento de la superficie cultivada. ¿Todo el mundo coincide que se ha aumentado la superficie agrícola en la Argentina o no? ¿O está estancada? ¿Alguno piensa que no se aumentó? Superficie cultivada en total. Lo que ocurre son las proporciones que van a ver. O sea, uno tiene determinada superficie sembrable y que lo que ha ido es que se expandió esa frontera agrícola hacia zonas más marginales. Y en las zonas marginales que uno podía llegar a tener otro tipo de producción ganadera, se fue corriendo esa frontera. Entonces, lo que significa acá es, estamos en el techo de nuestra superficie agrícola como país, a diferencia de lo que ocurría, explicaban hoy, sobre Brasil, que quizá está aumentando mucho más. Pero nosotros estamos, si comparamos, estas son líneas acumulativas, claramente este aumento, esta línea es la de soja, tenemos casi 20 millones de hectáreas de soja y bueno, y un 25% de todos nuestros cultivos se basa en otra cosa que es distinta a la soja, ¿no? O sea, 75 soja, el resto es maíz, trigo, etcétera, etcétera. Aumento en la productividad de los cultivos. Este también fue un trabajo que hizo Movimiento el CREA ya hace tiempo atrás, pero era para mostrarles, si uno comparaba los distintos cultivos de maíz, soja de segunda de trigo en el año 85, 95 y 2005, cómo es que fue aumentando esa cantidad de toneladas por hectárea a través del tiempo, ¿sí? Y bueno, y lo vemos que claramente un maíz pasó de casi 5 toneladas a 10 toneladas, se duplicó, una soja de 2,6 toneladas a 3,7 toneladas, etcétera, etcétera. Significa que estamos también transitando
un avance que estaba por genética, por manejo, etcétera, etcétera, en un aumento de ese tonelaje. Aumento en superficie, aumento en la producción. Siguiente, cambios en las proporciones de cultivos, y esto creo que es lo más grave que está transitando la Argentina hoy por hoy. Si uno toma las hectáreas, el área sembrada de ese total de hectáreas para el año 1980 y lo lleva hasta el 2010, los puntos verdes son cultivos invernales. Cultivos invernales son trigo, cebada, etc. Vienen en franca decadencia, ¿sí? Y acá también puse cultivos invernales, pero en realidad también está el maíz. Y eso que cae acá, ¿por quién es ganado? Es ganado por la soja, ¿sí? Entonces, hay claramente a partir del año 95 un cambio en esa proporción de cultivos. Y esto dispara un tema fundamental acá. Si yo les dije que ustedes tienen casi el 75% de la superficie de la Argentina sembrada con soja, más o menos, un poquito menos es de ese valor, significa que muchos cultivos o mucha soja se repite sobre el mismo lote del año anterior que tenía soja, ¿sí? O sea, eso es lo que se llama que hay una secuencia de un monocultivo, de un mismo cultivo año tras año, haciendo soja sobre soja sobre soja. ¿Eso es bueno o es malo? Lo podemos discutir, pero definitivamente no es diversidad. Siguiente. Y esto es lo que hace las secuencias, es claramente un trabajo hecho por Miriam Barraco de INTA Villegas, en las cuales compara, estos son los años desde inicio, o sea, tiene 12 años un ensayo en Villegas comparando una rotación de soja sobre soja sobre soja sobre soja sobre soja versus una rotación tradicional maíz, soja, maíz, soja. ¿Y qué es lo que se ve? Que a medida que transcurren ese tiempo, la brecha de rendimiento entre una rotación y la otra empieza a cambiar. Claramente, lotes rotados generan una mayor productividad con respecto a lotes no rotados o con una secuencia continua de soja. Y este es un trabajo de don Mario, de un semillero, donde se llama análisis de isomanejo, porque es la misma variedad puesta en un lote de soja, con monocultivo de soja, y la misma variedad puesta sobre uno que viene rotado maíz-soja. Y lo que ustedes pueden ver es que esa separación de rendimiento que ocurre entre un lote rotado, que es las líneas verdes, y uno no rotado, empieza a ampliarse. Por lo tanto, es un potencial problema que vamos a tener. Siguiente. Incorporación de nuevas tecnologías. ¿Sí? Acuérdense, el cuarto factor que decíamos de la transición que está ocurriendo en la agricultura. Podemos hablar horas de esto, podemos hablar de fitosanitarios, etc. Yo lo que puse es un trabajo también de Emilio Satorre, en los cuales él habla, si uno compara el maíz de hace 20 años atrás, creo que lo tenemos por el año 85, donde era un maíz que rendía esos 4 o 5 toneladas, y lo llamamos como genética más ambiente, o sea, es ese híbrido puesto en un ambiente, cuando a ese mismo maíz se le van agregando lo que llaman eventos, como puede ser la siembra directa, ese maíz puesto en un lote rotado o hecho con agricultura, versus un lote con siembra directa, donde no se remueve el suelo, donde tienen carbonos en mayor nivel de carbono, y después de la siembra directa, al mismo ensayo se le agrega un evento tecnológico, como puede ser la incorporación del MGRR, que es resistencia a un barrenador y a su vez a glifosato, que fue otro avance. Y por último, MAX, que es otro producto disponible en el campo para aplicárselo post-emergente al maíz. Y lo que ven es claramente un aumento en ese rendimiento de ese maíz original con respecto al que hoy estamos utilizando. ¿Sí? Siguiente. Nuevos enfoques, acuérdense, la quinta, nuevos enfoques de la organización empresarial. Esto es lo que yo les quiero decir, que claramente nosotros tenemos la tierra, el trabajo, el capital, y fundamentalmente necesitamos desarrollar y seguir trabajando sobre el conocimiento. O sea, hoy por hoy, la agricultura que era de mi abuelo, que hoy estaba conversando, era en el campo, nativo de Bahía Blanca, tirar el trigo, y si viene, viene, y si no viene, allá nomás. Y no hace mucho eso, porque eso era en los 80. Es decir, los resultados, que es una matriz económica, claramente me inclino hacia donde me va más margen que lo que tengo menos margen.
Y por último, se requiere el desarrollo de nuevos indicadores, como por ejemplo el de la huella de carbono o la de huella del agua, que no daría para otro simposio, pero que claramente está presente en cada uno de los productores. Ojo, que todo lo que nosotros estamos produciendo va a tener un sellito ahí, donde va a decir, esto que yo produje de soja, de maíz, de lo que fuera, tuvo tal cantidad de carbono consumido o tuvo tal cantidad de agua que se necesitó para producirlo, lo que se llama huella de carbono o huella de agua. Siguiente. Por lo tanto, ese fue el segundo mensaje, ¿sí? De vuelta, acuérdense, el primero, marco conceptual. El segundo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el lío que tenemos hoy? El tercero, ¿qué es lo que nosotros desde ACREA visualizamos como la trayectoria sustentable y cuáles son sus pilares? Para adelante, ¿no? Para avanzar. Y que, como muy bien se dijo hoy, no es que lo vamos a hacer más sustentable, sino que la intención es por lo menos mantenerlo lo más sustentable que podamos hacerlo. Si uno mira los rendimientos en función del tiempo, lo primero que para un empresario, y decíamos, si ese rendimiento cae, no es sustentable. Algo termina cayendo lo que es en renta. Y los pilares fundamentales son tres. Hablamos de la siembra directa, hablamos del manejo de la fertilización y por último la rotación de cultivo. Claramente debemos cambiar a la incorporación de gramíneas. Siguiente. Entonces, diversificación de cultivos, uno de esos tres pilares. Debemos gestionar el agua y el carbono. ¿Por qué debemos incorporar gramíneas? Gramíneas es maíz, es trigo, es cebada, es un cultivo de cobertura, y de alguna manera salir de ese proceso de sojización, ¿sí? Porque el aporte de esas gramíneas me genera un aporte de rastrojo, una alta relación de lo que es carbono-nitrógeno y que me enriquece ese suelo aumentando esos niveles de materia orgánica. Y por el otro lado, otro tema, es que me cambia lo que es la microflora y la microfauna del suelo, disminuyendo la cantidad de enfermedades que puede tener ese cultivo que yo esté sembrando, o aumentando o de alguna manera temperando las temperaturas que hoy se mencionaron que pueden llegar a tener el suelo. Imagínense un suelo cuando ustedes van a la playa a las 5 de la tarde con 100% de arena. Muchos de los suelos de la zona oeste tienen lomas arenosas de 80% de arena, sin carbono, sin cobertura. La temperatura de ese suelo es tan alta, ¿sí?, que lo que termina generando es mortandad de toda esa microflora. Y el aporte de esos rastrojos continuos de año tras año me genera de alguna manera algún poncho sobre el suelo atemperando esas deficiencias. Por el otro lado decimos gestionar agua. ¿Por qué? Porque ese poncho que decimos de cobertura sobre el suelo hace que cuando ocurran esas precipitaciones como las que podemos llegar a tener este año del efecto niño, me mejoren la infiltración. O sea, normalmente de una lluvia de 100 milímetros que puede llegar a caer en un día, el 70% de esa lluvia es retenida en el suelo. El resto corre por escorrentía generándose esas cárcavas. El agregado de carbono, el uso de la siembra directa, la diversificación de cultivos, aumenta ese porcentaje para poder retenerlo dentro de mi caja, que es el suelo donde yo produzco, y que el agua esa estuviera después disponible para el cultivo. Y bueno, claramente mejora el balance de carbono. Y estos son ensayos también de INTA Villegas y de INTA Anguil, donde el agregado de carbono en forma artificial de rastrojo me mejora mi nivel de infiltración. Por lo tanto, los productores somos conscientes de esto, ¿sí? Sabemos que hay que hacer diversificación, sabemos que hay que incorporar gramíneas. Quizá hay otras razones que me lo impiden, como hoy se discutía, de no poder sembrar trigo. Siguiente. De vuelta, diversificar agua y carbono. Esto también es otro trabajo realizado por uno del equipo que yo trabajo, Martín Díaz Orita, donde, de vuelta, debemos, a su vez de incorporar esos rastrojos en nuestros lotes, en nuestra producción, tener indicadores y poder medirlo, para poder compararnos de acá a los próximos 10 años, cómo es que fue cambiando y transformando mi producción o mi sustentabilidad del suelo. Esto es el balance de carbono cuando uno tiene un soja-soja, claramente está por debajo del nivel óptimo, y cuando ustedes hacen una rotación de trigo, soja, maíz y girasol, esta línea, por encima de esta línea me dice que su aporte de carbono hacia el sistema es positivo y de esta línea para abajo su aporte de carbono
va en detrimento. O sea, significa que se está degradando, están sacando de ese suelo más de lo que ustedes le están incorporando. Siguiente. Posibilidad de intensificar en el tiempo. A ver, hoy por hoy, si ustedes toman, acuérdense de vuelta, todo está relacionado. La primera diapositiva cuando yo les decía, nosotros producimos con energía, ¿sí? Energía solar. La curva azul me representa lo que es la radiación fotosintéticamente activa. O sea, ¿qué es lo que le toma el cultivo? Yo le pongo un cultivo como es ese, el rojo, que está expresado en los meses del año. El cultivo de trigo, de toda esa radiación que me llega al suelo o energía solar, que puede ser aprovechable por cualquier cultivo, me toma esta campana durante estos periodos de meses. Y si ustedes comparan la misma para la soja, se corre en los meses del año hacia más adelante. Si ustedes pudieran poner los dos cultivos como un trigo-soja, que de hecho se hace, ustedes aprovecharían esa misma energía, pero por dos cultivos. Todo el mundo, de vuelta, va a decir, sí, hagamos trigo-soja, pero también existe la alternativa, un cultivo de cobertura soja o cebada soja, etcétera, pero de vuelta, poder aprovechar esa energía que tenemos y tener materia verde dentro de nuestro suelo, ¿sí? Poder estar capturándola y transformándola en energía de alguna manera. Siguiente. Y una diapositiva, porque algo tenía que mencionar sobre la ganadería, no solo toda la agricultura, es qué le ha pasado a la ganadería, ¿sí? Y dentro de lo que es la ganadería no me meto con el tambo, sino la producción de carne. Y han sido tres, o sea, ¿cómo ha sido la tendencia evolutiva de la ganadería en nuestro sistema de la pradera pampeana? Originalmente, nosotros lo definimos como una agricultura compartida. ¿Compartida por qué? Y porque hacíamos rotación de 5 años de pastura, 10 de X cultivo. Entonces decíamos, del campo, la mitad está en la ganadería y la hacienda caminando y la otra mitad en agricultura. De ahí nos fuimos a una agricultura intervenida, que la definimos. ¿Qué significa? Le destinamos una parte del campo a un encierro, ¿sí? Para que cultive. Y nos fuimos claramente a una mayor proporción de agricultura, de granos. Y por último, hoy por hoy, es una agricultura disociada, donde la ganadería está por fuera, ¿sí? De ese sistema productivo. ¿Qué significa? Que nosotros estamos llevándole la producción de grano a un encierre, como puede ser un feedlot, que puede estar, no necesariamente un gran productor puede tener ese feedlot. O sea, con tener 5 hectáreas y en 5 hectáreas poner 10.000 cabezas de hacienda, ese es su sistema productivo. Compra maíz de un lugar, de otro productor, y se lo lleva y se lo da de comer al ganadero. Por lo tanto, estamos de alguna manera yendo de esa agricultura que era compartida a una agricultura disociada en cuanto a ganadería. Siguiente. Por lo tanto, las últimas 2 diapositivas es el tercer y más complicado mensaje, que es la cadena de valor. ¿De qué manera nosotros podemos integrarnos? O sea, estamos trabajando cada vez en formas independientes, por un lado cada uno de los sectores, y cómo podemos hacer a esa misma producción para darle un mayor valor y con el fin de poder exportarlo. Todo eso hace que integren un montón de recursos, ¿no? Que hay que tener financiamiento para poder generar esas obras, nuevas alternativas tecnológicas, es que hay que poner un equipo de personas trabajando sobre inversión en conocimiento. Es lo mismo que hicieron acá en la UTN con el Puerto de Buenos Aires, es alguien tiene que estar pensando, bueno, ¿cómo hacemos para integrarnos con esto que nosotros estamos produciendo? Eso lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva una inversión de un armado de un proyecto para poder transformarlo. La infraestructura, proyectos alternativos, claramente significa que sobre eso que nosotros diseñemos se van a caer redes o se van a caer otros proyectos, ¿sí? Que se van a estar tratando de acoplar otros sectores a mi idea original. Tenerlo, la logística comercial, habilidad la llamamos no apropiable, recursos humanos, vamos a tener que formar personas, conocimiento, 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 y no seguir haciendo más de lo mismo y recetas, sino que un sector tiene que estar pensando con faros largos, le decimos, ¿sí? Allá a 5, 6, 7 años para estar preparados a esto, y ya que hoy por hoy producir soja la produce cualquiera.
Y las prácticas asociativas. Indudablemente necesitamos trabajar en red. No hay forma de que un mismo organismo trabaje y sepa todo. Nosotros cuando decimos clusters o redes, un ejemplo típico es el que tiene ACREA con sus CREAs, ¿sí? De las cuales hay un CREA que puede ser especialista en un tema como puede ser la parte lechera, otro en la parte ganadera y otro en la parte de agricultura y otro quizá está pensando en proyectos o nuevas alternativas. Bueno, sí, en Rafaela. Entonces, eso hace de que debemos asociarnos, debemos comunicarnos, debemos, así como ocurre dentro de un mismo sector agropecuario, con otras entidades, con el INTA claramente, con los municipios claramente, con todos los sectores de la cadena, con los exportadores debemos juntarnos, dialogar, ¿sí? Y llegar a ese consenso. Como modelo, y es viejo y todo el mundo lo ha visto en la facultad, no necesitamos ser ningunos magos, es el del negocio avícola. Fíjense, ustedes tienen lo que es la producción de pollos. Tiene, por un lado, aquellos que producen los padres. Por el otro lado, tienen los productores de los huevos, ¿sí? O sea, de acá salen los que producen huevos y los que producen pollos. Los que producen pollos claramente van hacia lo que es la intensificación, a las granjas de engorde, ¿sí? A las granjas de engorde son abastecidas por alimento balanceado que viene de otro molino. Este alimento balanceado viene de un sector productor. Y de esto va la faena y la faena de la logística. Es un modelo sencillo que no hay que romperse la cabeza. Con esto, la cantidad de personas que intervienen es muy grande. Hay otros problemas que uno no quisiera ni meterme de por qué no se puede llegar a integrar todo esto. Pero no es más ni menos que esto, ¿sí? Así, para poder llegar a exportarlos. Por último, es el resumen de todo. Como les dije, no sé si vale la pena ir una por una, pero mi mensaje es de vuelta el mismo. Entendamos qué es lo que define un productor, la agricultura sustentable. Veamos cuáles son, qué es lo que estamos transitando para darnos cuenta que hay algo que está mal y que somos conscientes que eso está mal. Sobre qué debemos trabajar los 4 pilares, o los 3 pilares que dijimos: nutrientes, carbono, siembra directa. Y por último, démosle el tema de la traducción. Y bueno, esta es a modo de final. Esta es una que encontré, me acuerdo, y que aplica a los chicos míos, ¿no? También cuando me preguntan. Así que con eso los dejo y abierto a cualquier pregunta que tengan. Ecológica que se dictaba en la autonomía local, una cátedra que me parece que debería volver porque estamos cada vez más fuertes en ese asunto, y se hizo un trabajo desde la cátedra que analizó la relación entre los costos, la rentabilidad y las tecnologías nuevas. Puntualmente el trabajo está disponible, habla de la incidencia de la siembra directa, ¿sí? O el auge de la siembra directa en función de los costos. En un momento donde producir con más combustible, o sea, más herramientas, más pasada de herramientas, era más caro que aplicar el glifosato, que había pasado paulatinamente de $20 el litro a $3 el litro. Como hay una frase muy conocida que dice que el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, y yo creo que ahí es donde tecnológicamente tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de obtener tecnologías, digamos, conocimientos más simples, más baratos, que ayuden a mejorar todo lo que es el manejo sustentable, ¿no? Y eso es lo que pasa. Yo creo que la siembra directa tuvo el impacto en función, no necesariamente de la conciencia conservacionista, sino del tema de la rentabilidad. Sí. Déjame discrepar un poquitito. El origen de la siembra directa se da en Estados Unidos en los años 80. Acá se probó en el 70. Claro. Pero no era rentable. Pero en Estados Unidos surge
porque a Estados Unidos los subsidios le llegaban al productor por la cantidad de rastrojo que tuviera en su superficie. ¿Sí? Entonces lo que se hacía era, había una soga de 10 metros, donde cada 1 metro había un nudo, y venía el organismo de Luzda y tiraba la soga en su lote. Y a usted le decía, mire, hay 7 nudos tocando un suelo y no un rastrojo. Usted tiene un 70% de su suelo descubierto. Por este 70% a usted le corresponde cobrar tanto. Con eso es que empezaron todos los productores en Estados Unidos a aumentar la cantidad de rastrojo en superficie. Y eso es lo que origina la siembra directa en Estados Unidos. Nosotros... La rentabilidad, o sea, pero la rentabilidad aparte. El origen venía, claro, el origen venía de dejar más rastrojo porque ese productor recibía ese cheque. En la Argentina, que se tomó más tarde que lo que fue en Estados Unidos, el origen fue, por un lado, ese aporte de carbono, pero por otro tema, por el tema de la disponibilidad hídrica de los suelos. El uso de la siembra directa en la Argentina se masificó porque está comprobado que esa retención e infiltración de agua en los suelos me mejora mi cultivo posterior. Esa mejora de ese cultivo, después, por ende, tuvo que mayor rastrojo dejaba mayores niveles de materia orgánica en el tiempo, mayor agua, mayor infiltración, mayor ecología en esos primeros 10 centímetros, hizo de que se masificara para tener mejores beneficios productivos. ¿Sí? El tema económico después surge post ese tema del tema, pero en sus orígenes fue más caro, pero como cualquier tecnología que surge, uno va a comprar el último iPhone y es mucho más caro. Ahora, comprar el iPhone 1 y te lo regalan prácticamente. La siembra directa en sus orígenes tuvo ese precio más caro, pero hoy ya es masivo, un monitor de rendimiento. O sea, hay varias tecnologías que los primeros años donde salen tienen ese impacto tecnológico más alto, pero que con el venir o transcurrir de los años se va atenuando y nuevas tecnologías irán quebrando.